si quiere. Amén, amados hermanos. Estamos transmitiendo con ustedes para este viernes, de acuerdo a nuestra cita que tenemos del discipulado, mis amados, con el tema de los 400 años de silencio. Vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que nos acompañe, como siempre lo hace, a través de su Santo Espíritu, que nos dé inteligencia a todos, que nos dé entendimiento para poder comprender su bendita palabra y que nos haga instrumentos útiles, conociendo más de su bendita obra que hizo con nosotros. Estamos estudiando algo que el pueblo de Israel vivió por su desobediencia y por su rebelión. Que nos sirva de ejemplo, mis amados, como dice las Sagradas Escrituras, que nos sirva el Antiguo Testamento como testimonio, como ejemplo de lo que sucede a la desobediencia de Dios, y tanto que Él guardó silencio. Él, que desea tener una estrecha relación con sus hijos, guardó silencio. Pero su misericordia estuvo todo el tiempo con este pueblo, aún en estos 400 años en que estamos viendo cómo sufrió y padeció. Él estuvo ahí, porque Él es fiel. Su amor es para siempre. Así lo creemos, y esto es lo que estamos aprendiendo y entendiendo, para que corrijamos nuestros caminos y vivamos en comunión permanente con Él, y se cumpla su voluntad perfecta y agradable en cada uno. Bien, mis amados, quiero hacer dos aclaraciones al video anterior. Pareciera que las fechas se contraponen, pero lo que pasa es que estuve manejando dos calendarios. Un calendario es antes y después de Cristo, y cuando estamos hablando del reinado de los asmoneos, estamos hablando de la forma como los imperios contaban sus tiempos. En el caso de Grecia, cuando conquistó esta zona, empezó con ellos el año 1, el 2, el 3, y por eso es que pareciera en alguna parte que en lugar de irnos acercando a la época de Cristo, nos estábamos alejando. No, lo que pasa es que al contar a partir del año de Grecia, obviamente ellos van acumulando tiempo y nosotros vamos disminuyendo en el calendario. Esto es una aclaración para los que tuvieron la duda. Y la otra, la intención. Obviamente todo esto no lo podemos hacer doctrina. Todo esto son datos históricos que nos sirven para conocer lo que estaba aconteciendo en esos tiempos, ya que el Señor estaba cercano, su manifestación como el Verbo hecho carne, y necesario saber qué pasó en esos 400 años para que nosotros podamos entender lo de los fariseos, el comportamiento de los saduceos, inclusive el comportamiento del pueblo judío mismo. Esa es la intención de esto que estamos compartiendo. Son datos históricos, no los podemos hacer doctrina, pero sí pueden servirnos como referencia. Bien, en Daniel 2:40, que es como la revelación de la estatua que soñó Nabucodonosor, había un cuarto reino que tenía piernas de hierro. Las piernas del reino, cuarto reino manifestado, Roma, y cuando también tiene en el capítulo 7,
tiene la visión de las 4 bestias. Ahí también tiene una, voy a leer el capítulo 7, versículo 7, dice: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba todo, con sus pies desmenuzaba, y las obras, aún las obras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias anteriores. Bien, esta es Roma, esta es la visión que tiene Daniel. No hay escritos bíblicos, pero sí hay estos datos proféticos de esos 400 años. El Señor ha profetizado lo que va a pasar en esos imperios y que va a acontecer en una pequeña relación con el pueblo de Israel. Bien, quedamos que en el año 63 Pompeyo toma control de Jerusalén. Y llegó Pompeyo porque había sido invitado por Aristóbulo y por Hircano, 2 hermanos, hijos de Johanan, el macabeo más pequeño de todos, y que tuvo estos 2 hijos, pero que no se pusieron de acuerdo en quién debía de reinar. De tal manera que para ponerlo como juez, llamaron a Pompeyo, y este decidió, no sin antes tomar control de la plaza. Así, de esa manera, Aristóbulo quedó como encargado del gobierno y Hircano como encargado del sumo sacerdocio. Posteriormente, Aristóbulo sería hecho a un lado porque pretendió quedarse con todo. Amén. Bien, hasta ahí llegamos en el anterior enseñanza. Ahora vamos a continuar a partir de este punto. Pompeyo era un general, aunque su origen era plebeyo, pero era un hombre muy hábil en la guerra. De tal manera que después de haber conquistado, lo cual le dio mucho prestigio, haber conquistado Judea, porque había muchos ejércitos, habían huido después de intentar durante un tiempo someter a los judíos. Pompeyo lo logró y sin que se muriera uno de sus soldados, lo cual le dio un prestigio muy grande, y él regresa después de esto triunfal a Roma. Cuando llega a Roma lo nombran cónsul. La posición más grande que tenían los romanos era el nombre de cónsul gobernador, cónsul pretor, los cuales eran 2 o en ocasiones solamente 1. En esta ocasión llega Pompeyo y le ofrecen a él ser el cónsul romano, lo cual lo hacía el hombre más poderoso, el hombre más encumbrado, el hombre más importante de todo Roma. Tan importante es que el mismo Julio César le ofrece a su hija, su hija sobrina, para efecto de que se case con él, cosa que hace Pompeyo, pero que después rechaza. Mientras tanto, Julio César está peleando en Europa, en un lugar que se llamaba las Galias, y ahí también él iba teniendo unas victorias extraordinarias, de tal manera que aún estando en el campo de batalla, cuando logra conquistar precisamente las Galias, la última parte que se les oponía al Imperio Romano y que les había causado, ¿verdad?, muchos daños, le ofrecen también a él ser cónsul, de tal manera que Pompeyo y Julio César se convierten en los cónsules. Amén. Sin embargo, cuando uno de los generales era nombrado cónsul, tenía que licenciar a todo su ejército. Ya no tenía quien lo apoyara. Eso no lo hizo Julio César. Julio César se vino con todo su ejército y llegó hasta Roma
para tomar posesión del consulado, con lo cual lo hizo uno de los hombres, junto con Pompeyo, no solo más poderoso en autoridad, sino que tenía el ejército, y eso sí le daba verdaderamente poder y control. Le volvieron a decir varias ocasiones que lo hiciera, amén, pero empezó a manifestar Julio César el deseo que tenía de que fuera nombrado emperador. El primer puesto que le proponen a Julio César es ser Pontífice Maximus. Amén. Esto es importante, mi hermano. Este título es muy importante porque era aquel que tenía el nivel más alto desde el punto de vista religioso para poder tener comunicación con los dioses. Julio César lo acepta, pero realmente él lo que quería ser es emperador. Por lo tanto, el Senado, a través de Pompeyo, le declara la guerra a Julio César, y este empieza a luchar contra Pompeyo, su anterior amigo. Ellos eran muy amigos, se tenían un gran afecto y estima y respeto, pero ahora están en bandos diferentes, de tal manera que empiezan a luchar. El ejército de Julio César está entrenado, es un ejército 100% profesional y que viene de una gran victoria. El ejército que levanta Pompeyo es un ejército de principiantes, de aquellos que van contratando como mercenarios o a través de la leva romana, lo cual los hace incapaces delante del ejército de Julio César, y lo empieza Julio César a vencer y lo empieza a perseguir. De tal manera que Pompeyo tiene que huir de Europa y llega a África. Egipto estaba bajo el dominio romano. Entonces él llegó y pensó que ahí iba a encontrar refugio. Sin embargo, cuando llegó a Egipto, Ptolomeo lo traiciona, el faraón egipcio lo traiciona y con la espada de un soldado romano le corta la cabeza a Pompeyo. De tal manera que cuando se entera Julio César de esto, que era una ofensa para el pueblo romano en sí, por el personaje y por la forma como lo matan a traición, cuando él llega a depositar su confianza, y entonces Julio César llega a Egipto, ahí se entera cómo muere Pompeyo, y él le da la muerte a los que habían levantado la espada contra él, y también se entera que Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, había participado, con lo cual obviamente Ptolomeo encuentra la muerte, y eso permitió que ese reino que estaba dividido en dos partes, uno con Ptolomeo y el otro con Cleopatra, sea Cleopatra la que quede al frente de todo Egipto. Ya conocemos la relación que se establece de Cleopatra y Julio César, de tal manera que ahí se quedó varios años Julio César en Egipto, tuvo un hijo con Cleopatra, y ya cuando el chiquillo ya era pues de 2-3 años, decidieron regresar a Roma. Amén. Cuando regresa a Roma, Julio César manifiesta su anhelo de ser emperador. Esta ambición, ya era el Pontífice Maximus, ya era el único cónsul, pero él quería que lo declararan emperador. ¿Y por qué, amados? Porque pareciera una parte de la historia que no entendemos. Y la razón es que ya habían tenido un hijo con Cleopatra. Y entonces, si Julio César era declarado emperador de Roma, entonces se unirían los dos imperios bajo la cabeza de su hijo, ¿verdad? Que era hijo de Cleopatra, hijo suyo. Y entonces hubieran construido verdaderamente un imperio grandísimo. Amén. Pero eso no sucedió porque el Senado se opuso a él, de tal manera que en una de las sesiones
es asesinado, ya lo estamos conocido por todos, por Casio y por Bruto, su sobrino. Amén. Todo esto que pareciera no tener sentido es que empieza a arrimar a Egipto a la vida de Roma, y obviamente Egipto estaba íntimamente ligado con la vida del pueblo judío. Entonces, por primera ocasión se va estableciendo la cercanía de Roma con el pueblo judío. Amén. Bien, de esta manera, cuando muere Julio César, otra vez se desata la guerra civil en Roma, unos para perseguir y castigar a los asesinos, y así de esa manera se unen Marco Antonio y Augusto, Cayo Augusto, amén, contra Casio y Bruto. Y estos también gobiernan Roma como cónsules, lo cual hace que se dividan el poder. Inicia esta guerra civil, pues, y Casio, uno de los asesinos, huyó y llega a Siria. Allí en Siria reunió a todos los ejércitos que estaban dispersos y que se unen alrededor de este personaje, de este que era miembro del Senado, y empieza en la zona de Asiria, consecuentemente Mesopotamia y Judea. Amén. Entonces, en ese momento, Casio empieza a conciliarse con todos los de esa zona para que formaran un ejército que pudieran luchar contra Marco Antonio y contra Augusto. En ese momento se le ocurre a Casio ponerle a todos los pueblos de alrededor un impuesto de guerra. Este impuesto de guerra para Judea fue de 700 talentos de plata. Judea en ese momento está gobernado por Antípater, que es el padre de Herodes, y por Hircano, que es el sumo sacerdote y es de familia de los macabeos. Entonces Antípater le pide a todos los que le ayudaban que juntaran el dinero, y sorprendentemente Herodes, que era administrador de la Galilea, fue el primero que juntó la parte que le correspondía y se lo llevó a Casio. Esto le ganó la simpatía de Casio de ver la diligencia de este personaje para cumplir con su parte. Como resultado de esto, después de que junta el ejército Casio y se lleva ya esa porción de dinero para gastos de guerra, que cuando se retira de Siria, nombra a Herodes a cargo del arsenal de Jerusalén, y a su hermano Fasael, hermano de Herodes, lo deja a cargo de la guarnición de Jerusalén. De tal manera que con ese golpe de suerte, Herodes y su hermano, y siendo su padre también quien gobernaba parte de Judea, que esta familia accede al poder, accede ya a niveles interesantes de poder. ¿Quién había sido Antípater, el padre de Herodes? Era un personaje muy hábil, era un hombre muy capacitado para liderar y para artes de la guerra, y que sostuvo durante mucho tiempo al sumo sacerdote Hircano, a quien le correspondía tanto el sumo sacerdocio como el reinado de Judea, como habían establecido los macabeos, si recuerdan ustedes de la primera enseñanza. Sin embargo, Hircano era un hombre verdaderamente noble, un hombre que confiaba en Dios, dedicado, era un hombre, dicen, muy prudente y muy sabio, y sobre todo justo y piadoso.
y él no quería saber nada de las artes de gobernar. Y así es como Antípater lo llama Hircano y él empieza a ayudarle a gobernar. Lo nombra gobernador de la parte de Judea, pero ahora que ya Casio ha nombrado a sus dos hijos, pues entonces ya está el padre y los dos hijos teniendo el dominio y administración de Judea. Amén. Así también, parte del ejército que había reunido Casio se lo entrega a Herodes para que pueda pacificar toda la Judea. Amén. Después, en una reunión donde invitan, uno de los gobernantes que debería de ser sometido al Imperio Romano, invitó a su padre Antípater y ahí lo engaña y lo envenena. Amén. Lo cual Herodes sale a vengar su muerte. Amén. Y este personaje después de haberle dado muerte a Antípater, se refugió en Jerusalén. Hasta allá, ahí tenía fuerzas Herodes, y cuando quiso entrar con su ejército no se lo permitió el sumo sacerdote Hircano, porque era tiempo de las fiestas de Jerusalén. Amén. Sin embargo, logró con maña, con astucia, logró entrar Herodes con un grupo de gentes para perseguir a este personaje. Su nombre era Malicos. Amén. Sin embargo, no lo pudo capturar Herodes y huyó a Tiro. Amén. Y allá lo mató Casio con las gentes que tenían. Se enteró de lo que había hecho con el padre Herodes y lo mató. A partir de ese momento se queda ahí Herodes, ¿verdad? Pero como había acontecido, si usted recuerda de la primera enseñanza, en la parte de los seleucidas, cuando habían hijos de diferentes reyes que habían reinado, todos creían que tenían derecho a heredar la corona. De la misma manera, en este caso, Aristóbulo, que ya había muerto, quien iba a gobernar junto con Hircano, tuvo un hijo llamado Antígono, quien llega a la mayoría de edad y reclama el gobierno. Por ser de sangre real o linaje real, es apoyado por varios gobernadores de Siria y de Egipto. Herodes lucha contra él, lo vence y lo expulsa de Judea, de tal manera que así sostiene a Hircano como el sumo sacerdote y funciones de gobernador de Judea. Amén. Ahora bien, Herodes, siendo todavía relativamente joven, siendo un plebeyo, porque ellos no tienen origen real, se había casado con una mujer y de la cual le procreó un hijo, amén, que lo llamó igual que al padre de Herodes, que se llamó Antípater. Sin embargo, por intereses políticos, se divorció de ella y se casó con Miriam, la hija del rey Alejandro y nieta de Hircano. De esa manera va tejiendo, si me va usted siguiendo, un plebeyo que lo más que podría haber llegado es a ser comandante del ejército. Ahora está tejiendo una red con la realeza. Está empezando a adquirir él una posición que le dan con los que él está asociándose. Bien. Vinieron Marco Antonio, esto es un dato que debemos de tener de Herodes. Siguieron las guerras, Marco Antonio junto con Augusto vencieron a Casio y a Bruto, ¿verdad? Y regresaron a Roma
para gobernarla como cónsules. Antonio se agarró la parte de lo que era Grecia, lo que era Antioquía, Asia Menor, toda esa parte decidió gobernarla él. Él era un guerrero, no era gente de política, y le dejó a Augusto que gobernara Roma, que gobernara las demás provincias. Esto llevaría después a una confrontación entre ellos. Cuando llegó Antonio a Asia y instalándose en la ciudad de Éfeso, Hircano le envió cartas reconociendo su simpatía por Judea, le mandó una corona de oro para que se la pusiera, y ellos lo que reconocían como el comandante en jefe del ejército, y Hircano lo único que le pidió fue que hubiera paz en Judea. Y de esta manera Marco Antonio envió cartas a Tiro, a Sidón, Antioquía y otras ciudades, ordenándoles que dejaran en paz al territorio que gobernaba Hircano. Dios está, mi amado, con su mano poderosa, porque los va poniendo y va dándoles gracia delante de estos gobiernos, sabiendo cómo era Roma. Por eso estamos diciendo que el Señor le dio la gracia a Judea para con los romanos, para que los trataran bien. Amén. Sin embargo, se formó una gran comisión de delegados de origen judío, gente noble, gente pudiente y aún sacerdotes, y se reunieron y se presentaron para acusar a Herodes. El asunto era contra Herodes, mis amados, y ahorita vamos a compartir por qué. Antonio, que oyó a la comisión esta que le llegó, había oído a la comisión que le mandó Hircano, y Hircano gozaba de una fama, como dije antes, de hombre sabio y piadoso. Antonio le preguntó cuál de los dos grupos realmente estaba diciendo la verdad, y Hircano apoyó totalmente a Herodes. Entonces Antonio les dijo el resultado de su decisión. Como los delegados no estuvieron a gusto y empezaron a hacer un tumulto, entonces los mató Antonio a todos para que aceptaran su decisión. Todos los que se empezaron a oponer empezaron a sufrir el mismo destino. De esta manera, Antonio nombró a Herodes y a Fasael, hermano de Herodes, si ustedes recuerdan que lo había dejado encargado de la guarnición, y los nombran a los dos hermanos administradores de los asuntos judíos. O sea, la parte administrativa se la dan a Herodes y a Fasael, y a Hircano le ratifica a él el sumo sacerdocio. Recuerdan ustedes que ya en estos años el sumo sacerdocio es dado, acordado, convenido, o los hacen renunciar por aquellos que gobernaban, que tenían el control y el poder. Aquí está totalmente perdido, totalmente levíticos, por eso el Señor calla, porque aquí ya no cumplen la ley. Aquí, mis amados, ya no se lleva lo que Él había prometido, sino ya eran los hombres, tanto los judíos como los que los iban conquistando, ya eran ellos los que decidían lo que había que hacer en Judea. Amén. Podemos decir, sin llegar, ellos no, bueno, a veces llegaron a la idolatría, pero no llegaron a ser como el reino del norte, pero vivían de esa manera. Así como Jeroboam había él puesto los lugares de sacrificio, les había puesto los becerros de oro y les había cambiado el ritual y todo. De la misma manera vivía ahora todo Judea.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no era la ley de Dios la que imperaba, sino la ley de los imperios que conquistaban el territorio de Judea. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se levantaba tanto el pueblo judío en contra de Herodes si de alguna manera él había pacificado la región, él había establecido nexos con los romanos, era un hombre pues que reinaba con la severidad de todos los demás? Después se convertiría su carácter en un tirano, pero por lo pronto no lo es. Y la razón era que todos los nobles de Judea no podían aceptar que lo gobernara un idumeo. Herodes y su familia eran idumeas, no eran judías, y por lo tanto los judíos se oponían, considerando que era un agravio a sus costumbres, ya que ellos tenían nobles y gente de sangre real, como para que los romanos pudieran haber dejado a esas gentes como gobernantes de este país. Amén. Y de esta manera, este es el fundamento, el cual perseguirá a Herodes toda su vida. Y de la misma manera él tratará de reconciliarse con los judíos todo su reinado. Bien, este hijo de Aristóbulo, que se llamaba Antígono, que se habría aliado con ellos, parte de Siria y parte de Egipto, se volvió a aliar ahora con otros nuevos, con los partos y con los sirios, y volvió a entrar a Judea a reclamar el trono que le correspondía. Sin embargo, Herodes ya está curtido en la guerra, Herodes ya es un hombre que conoce todo el territorio y vuelve a vencerlo, amén, y no permite que llegue hasta Jerusalén. Sin embargo, se enteran las gentes de Jerusalén que Antígono está cerca por ahí, y como lo que ellos deseaban era un macabeo que los reinara, entonces se levantó una gran multitud en la fiesta de Pentecostés que estaba, pues ya saben ustedes que eran miles y miles que llegaban a las fiestas del templo. Entonces en esta fiesta de Pentecostés organizado obviamente y asusado, se levantó una multitud de judíos contra Herodes. Amén. Tuvieron enfrentamientos, muchos enfrentamientos. Amén. De tal manera que se envió al hermano de Herodes, al sátrapa de Siria, para buscar ayuda, considerando que los sirios también estaban bajo el dominio romano. Herodes aprovecha un descuido de esta multitud y huye de Jerusalén. Amén. Se lleva a su madre, a todas las mujeres que estaban alrededor de él, y huyen a Tresa, que era otro lugar donde uno de los hermanos de Herodes también, que es llamado José, gobernaba. En ese lugar dejó Herodes a su madre y a todas las mujeres, amén, y las gentes que no podían acompañarlo, y entonces él se fue para Roma a presentar su querella en Roma. Allá llegó, logró una cita con Antonio, quien le comenta todo lo que ha acontecido. Antonio tenía en gran estima a Herodes, lo veía como un hombre cabal que había cumplido los convenios que habían hecho con Roma, y cuando habían necesitado, él les había provisto de víveres, inclusive de ejército. Cuando llega a Roma Herodes, Antonio, delante del Senado, empieza a narrar todo el favor que habían recibido y cómo él había logrado pacificar esa zona mientras estuvo con una autoridad. Y entonces surge una cosa verdadera que nadie lo esperaba, porque ni aún Herodes
sabiendo que toda la nobleza judía no lo aceptaba, pues nunca se le ocurrió que podía ser nombrado rey. Sin embargo, Antonio lo propone al Senado que lo hagan rey. Amén. Y de esa manera tenga la autoridad suficiente para luchar y apaciguar la zona, sobre todo contra los partos, que esos no están sometidos a Roma, y que ya había demostrado su capacidad Herodes para combatir con ellos. Entonces escriben Flavio Josefo: en la Olimpiada 184, Herodes fue nombrado rey por el Senado romano. Esto fue algo extraordinario. Cuando regresa el hombre que salió huyendo, mis amados, y probablemente si lo agarran lo matan, está regresando de Roma como rey. El que se fue huyendo regresó como rey y como aliado de los romanos. Y obviamente los romanos, como aliado suyo, le proporcionaron un ejército, amén, para que pudiera empezar a luchar mientras él lograba juntar el suyo. Y así empezó a liberar Masada, Tresa, hasta que llegó a la ciudad de Jerusalén. Amén. Antígono, que aprovechó la salida de Herodes para entrar a Jerusalén, quiso defender su causa con los nobles judíos ante los comandantes romanos que había enviado Antonio, que eran Silio y Ventidio. Amén. Y que él reclamaba que él era hijo de los reyes y que por lo tanto le correspondía por costumbre, por herencia y por ley. Bien, los comandantes, como nada más lo que iban era para ayudar a Herodes y no para quitar y poner reyes, porque ya lo había hecho el Senado, entonces regresa Herodes, llega a Jerusalén, arma un ejército, amén, y entonces empezó a luchar para la captura de la ciudad. Envía a su hermano José a Idumea, de donde eran ellos, para que todo aquel que viniera por esa zona los defendiera y no permitiera que llegaran a Jerusalén. Entonces viene la lucha, amén, por esta ciudad de Jerusalén. Los comandantes romanos tienen que hacer un cambio y se les ordena que se vayan a otra ciudad, a Samosata, en donde está Antonio, luchando por capturar esta ciudad. Y entonces se da cuenta Herodes que era un hombre extraordinariamente hábil. Era un hombre muy astuto, muy entendido de cómo los hombres se mueven y viven. Y entonces, como no puede tomar Jerusalén, decide irse a ayudar a Antonio. Y entonces se va hasta Samosata a ayudar a Antonio para capturar esa ciudad, lo cual lo logran. Amén. Y entonces, después de eso, le provee Antonio a Herodes ejército con el cual va y vence a Antígono. Amén. Recaptura todas las ciudades, va eliminando, va matando a todos los que todos los que simpatizan con Antígono, van siendo muertos, amén, y va poniendo su gente, de tal manera que va empezando a tener control de todo el territorio y de todo Judea. 3 años se pasó Herodes luchando por todos los pueblos, sometiendo a los que se oponían a él. Y fue al 3er año que él toma Jerusalén, porque le envían refuerzos, le envían a Socio, comandante romano,
y logran juntar 30,000 soldados juntos, amén, y de esa manera pues ya no encuentran resistencia por las gentes que apoyaban a Antígono, amén. Cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, Jerusalén ha sido bañada en sangre tantas veces. Todos los ejércitos, excepto el de Alejandro el Magno, hicieron destrozos en la ciudad. Igual ahora que entran, pues como no son de su ejército, sino que hay una mezcla de mercenarios, de gente que simpatizaba con él y de romanos, no podía haber control de parte de los soldados, sobre todo que había una ley militar que decía que aquel que conquistaba tenía el derecho de apoderarse de lo que pudiese. Bien, esto fue una matanza tremenda, amén, y se tuvo que llenar de mucho valor y de autoridad Herodes para evitar que este ejército romano tocara el templo. Y así fue, ahí no entraron, la zona toda del templo, ahí se la bardeó Herodes y dijo, aquí no entran, aquí no van a saquear, ¿verdad? Cosa que después se le reconocería, y el comandante Socio, después de haber logrado el propósito de sentar a Herodes en Jerusalén en el trono, se llevó a Antígono a Roma cautivo. Sin embargo, lo sobornó Herodes para que en el camino lo mataran, y así sucedió, ¿verdad? Bien, ahora ya está Herodes en Jerusalén como rey, nombrado por los romanos, y lo primero que hizo fue, pues, los dineros del reinado tenían que ser recuperados porque se había invertido mucho en la guerra. Y entonces despojó a todos los ricos, mató a todos los seguidores de Antígono y los despojó de todos sus bienes. Con eso logró juntar un buen botín. Parte de él lo repartió a sus seguidores, parte le envió a Antonio como regalo y parte le sirvió para empezar a administrar su reinado. Hircano había huido cuando llegó Antígono y lo recibieron muy bien los asirios. Y cuando él supo que Herodes había tomado Jerusalén y ahora era el rey real, entonces él se sintió confiado. Sin embargo, cuando lo capturó Antígono, lo que hizo fue cortarle las orejas a Hircano. La pregunta sería, ¿pero por qué razón? Porque alguien que esté mutilado no puede ser sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Entonces cuando llega Hircano y tiene este inconveniente, entonces ya Herodes no lo puede reinstalar como sumo sacerdote y se provió de un sacerdote que vivía en Babilonia, que obviamente no era ni sacerdote de Jerusalén, mis hermanos. Pero realmente a esta gente no les interesaba cómo se manejase lo que era el templo. Y trajo a uno llamado Ananel, sacerdote sí, ¿verdad? Pero sacerdote, mi hermano, que trajo de Babilonia. Bien, de esta manera ya está el rey sentado en el trono, ya está el sumo sacerdote en el templo, amén, pero empezaron grandes problemas en su familia. Todo esto que narro, mi hermano, es con la intención de que
veamos qué pasa con el templo, para que ustedes puedan entender lo que el Señor dijo en Mateo 23. El templo realmente, primero, no tiene ya el arca del pacto. Segundo, no está forrada de oro. Y tercero, es comercio. Todos peleaban el sumo sacerdocio, porque era el que administraba todo lo que ingresaba en las fiestas de Jerusalén. Bien. Quedaba pues de esta manera establecido. De la familia Asmonea solo quedaba Alejandra, amén, esposa de Alejandro, rey, y madre. Esta Alejandra es hija del sumo sacerdote Hircano y madre de Aristóbulo y de Marián. Marián era la segunda esposa de Herodes. La primera esposa fue una plebeya, la segunda esposa es una que es descendiente de los macabeos, ¿verdad? Es una Asmonea. Ese era el linaje de los macabeos, era el linaje de los asmoneos. Amén. Bien. Esta Alejandra tenía un hijo, el único que ya quedaba prácticamente varón, cuñado de Herodes, que era hermoso el muchacho, de porte real. Amén. Y cuando cumplió la edad de 17 años, le dieron el sumo sacerdocio, pero cuando él subió a sacrificar, dicen que era tan de aspecto tan noble y de una hermosura física tal, que Herodes le tuvo envidia y le tuvo celo. Porque la gente, la manera como recibió a este muchacho, que no tenía ninguna malicia en quitarle el trono a Herodes, pero como Herodes no tenía ningún soporte real, en cuanto vio a Hircano, vio que había un gran problema con él. ¿Cuál fue, aparte de del malestar de los judíos contra él, cuál fue la otra razón que lo persiguió en su vida? Que él sentía que por no ser del linaje real, en cualquier momento lo podían quitar del trono. Y eso lo persiguió de día y de noche. Y eso le hacía tomar decisiones que eran terribles. Tan terribles como, después de que este muchacho hizo la ceremonia, aprovechó la oportunidad, la primera oportunidad que tuvo para matarlo. Y así lo logró hacer poniéndose de acuerdo con muchos de sus amigos y lo ahogaron en un estanque. Entonces, ¿esto qué va haciendo? Primero, ya no sientan a Hircano como sumo sacerdote. Ahora a su cuñado lo mata. Entonces la familia empieza a tener grandes resentimientos contra él. Y empiezan a buscar también la primera oportunidad de hacerle daño. Marco Antonio, hasta ahí estamos, ya es rey, pero vamos a ver qué pasa en Roma porque está íntimamente ligado al futuro de Judea. Marco Antonio después baja a las partes de África para ir tomando control de esos territorios, y ahí se encuentra con Cleopatra, y vaya que tenía capacidad esta mujer para seducir a los hombres. De tal manera que al rato Antonio tiene relaciones íntimas con Cleopatra y ya se sientan los dos en el trono de Egipto. Amén. El hijo de Cleopatra que había tenido con Julio César, pues ya es un pequeño que ya tiene una cierta edad. Amén. Bien,
Alejandra, que era la suegra de Herodes, había estado le mandando cartas a Cleopatra predisponiéndola en contra de Herodes, que era un tirano, que había matado a su nieto. Todo eso era cierto. Amén. Y entonces Alejandra mantenía informada a Cleopatra de la actitud de Herodes. Aparece, ¿saben ustedes cómo se llamaba una de las sobrinas de Herodes el Grande? Salomé. Salomé es un nombre que viene de la familia de Herodes. No es la única la que aparece en Mateo, sino que es un nombre que era en la familia, venía de una abuela, ¿verdad? Lo tuvieron varias hermanas. Entonces el nombre Salomé entre ellos eran muy común. Esto le voy dando como un dato. Yo siempre pensé, no sé de usted, porque no se vuelve a oír el nombre de Salomé en toda la Biblia. Entonces uno pensaba que pues se le había ocurrido a alguien ponerle Salomé. No, en la familia, como ellos eran idumeos, tenían otros nombres. Y Salomé era un nombre muy frecuente en la familia de Herodes. Amén. Bien. Cleopatra ya es la única reina en Egipto, pero era una mujer muy ambiciosa. De tal manera que cuando se juntó con Antonio, su primera mira fue apoderarse de Arabia, apoderarse de Judea y apoderarse de Asiria. De tal manera que el imperio de Egipto se extendiera, ¿verdad? Y volviera a ser como lo fue en un tiempo. Así que Cleopatra cada rato le pedía, ¿cuándo me vas a dar las tierras de Herodes? No, ya mero. Y la tierra de este árabe y todo, y no lo dejaba en paz. Entonces lo que hizo Antonio fue quitarle una porción de terreno a cada uno de estos territorios y le entregó ciudades a Cleopatra para que los dejaran en paz. De esta manera había un territorio en común que gobernaba Herodes, pero los impuestos le correspondían a Cleopatra. Y Herodes, eso es lo que hacía, mandaba contar los impuestos, si no le alcanzaban ponía a él y se lo mandaba a Cleopatra para que estuvieran en paz, ¿verdad? Estamos viendo la influencia, estamos hablando de Judea, porque Herodes es rey de Judea, amén. Entonces, de esta manera, vemos que entra otra persona en disputa para los territorios judeos. Es que ya estaba, Dios los había dejado. Como dice la palabra, los había abandonado. Amén. Bien. Sucedió lo que tenía que ser. Cleopatra le juega la oreja a Marco Antonio y le dice, tú puedes ser emperador romano. ¿Para qué compartes tú tu gobierno con este muchachito de Augusto? Y Antonio se lo cree y empieza a pelear territorios con lo que le correspondía al otro cónsul, porque los dos gobernaban. De tal manera que el Senado romano le declara la guerra a Marco Antonio. Y de esa manera todo el poder de Roma se viene contra él. Él era un extraordinario general, pero no podía con todo el imperio romano. De tal manera que se enfrentaron los dos ejércitos, romanos todos, pero unos obedeciendo a otros. Y de esa manera Augusto César vence a Marco Antonio en la batalla de Asio. A raíz de esa batalla se suicida Marco Antonio porque se ve totalmente derrotado y Cleopatra se retira a su palacio y pocos días después aparece muerta por la mordedura de una serpiente.
Y de esa manera acaba esas luchas de ese territorio y empieza el reinado de César Augusto. Muchos dirán, bueno, ¿y por qué tantos nombres? Lea usted la Biblia, mi amado. ¿Quién ordenó el censo por el cual José y María se movieron de Nazaret a Belén? Y usted va a encontrar, ¿verdad? Perdón, no de Nazaret. ¿Por qué cuando estaba embarazada María se van a Belén? Fue porque César Augusto ordenó el censo. Están ya, Dios es Dios, mis amados. Le ordena a aquel que haga el censo para que José, amén, vaya a Belén de donde él era, porque él era de la casa de David, amén. Entonces ahí va María embarazada, y esa fue la razón por la cual él se movió a Belén, si no, nunca hubiera llegado a Belén. Y entonces Dios ya está siempre ha estado en control, pero ahorita ya estaba dirigiendo las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya va a entrar al tiempo. El Señor Jesucristo, el Verbo divino, se va a venir en semejanza de hombre, ya va a parir María. Amén. Entonces, vamos viendo cómo las cosas ya van tomando otro giro. Y Herodes, que había ayudado mucho a Antonio, y Antonio lo había hecho rey, cuando supo que había ganado César Augusto, dijo, pues me van a matar, porque yo recibí todos los favores de Antonio, yo lo ayudé con dinero, con comida, con habituallamiento, y entonces viendo que no tenía ningún soporte, Herodes agarró y se fue para Roma. Era un hombre muy audaz, amén. ¿No se acuerda usted que salió huyendo de Jerusalén cuando lo iban a matar y llegó a Roma y en Roma lo hicieron rey? Ahora de nuevo va con el gran problema de haber estado con el perdedor y entonces lo recibe César Augusto, pero él muy hábilmente, antes de entrar, se quita la corona, se le presenta a César Augusto y le dice, yo fui muy amigo de Marco Antonio. Y él fue amigo mío. Yo le serví muchas veces. Yo lo ayudé en dinero. Y le empieza a narrar en lo que él había ayudado a Marco Antonio. Y le dice, usted decida sobre mi vida. Y entonces César Augusto, que vio la habilidad del hombre y la sinceridad con que le habló, lo ratificó como rey. Amén. Y no solo eso, sino que le otorgó otros territorios que no le correspondían. Amén. De tal manera que por segunda ocasión llega a Roma derrotado y regresa con honores, con galas. Tremendo. Había algo en el destino de Herodes. Y él llega a Jerusalén, a su palacio, contento, feliz y todo. Pero poco le duró, porque la familia real se la pasaba todo el tiempo intrigando. Y le voy a volver a repetir por qué. Toda la familia de Herodes eran plebeyos. Era gente que había ido escalando por su trabajo, por su habilidad, por haber estado en el lugar adecuado en el tiempo oportuno. De tal manera que su madre, sus hermanas y todos, pues tenían un rechazo hacia los que tenían dignidad real, como eran los hijos de Hircano. Y entonces esa casa era una casa, pues, de todos se mordían. Amén. Él amaba a su esposa, dicen que de una manera entrañable. La esposa, la segunda esposa de Herodes era Marián, hija del sumo sacerdote Hircano, mujer no solo de belleza excepcional,
sino virtuosa, porque su padre así la había educado. Y le empiezan a acusar de que ella estaba cometiendo adulterio, que durante él salía y se iba, ella tenía otra forma de entretenerse. De principio no lo creyó porque sabía quién era su esposa. Sin embargo, la familia empezó a hacer una trama tal que pareciera que las cosas empezaban a juntarse. Y usted sabe que los celos hacen ver lo que no hay, hacen oír lo que no se dice, ¿verdad? Ese espíritu de los celos tiene esa habilidad de engañar en la vista y de engañar en el oído. De tal manera que lo van acorralando hasta que en un momento determinado da la orden de matar a su esposa, ¿verdad? Y esto acabaría con su vida emocional. Cuando él se da cuenta, o sea, como que hubiera estado engañado o poseído, cuando él viene a la luz, se da cuenta de la barbaridad que había hecho, y a partir de ese momento nunca tuvo paz en su corazón, ni para conciliar el sueño. De esta manera llegó tanto que llegó a enfermar. Su alma se abandonó. Por días no llegaba a hacer las funciones del trono. Se le volvió su carácter agrio e irritable, que no podían tolerar él a las gentes, ni las gentes tolerarlo a él. A todo aquel que sentía que le hacía algo lo torturaba o lo mandaba a matar. Ahí entra el tirano Herodes. El hombre que derramará sangre de una manera tremenda, sin clemencia y sin compasión. Había matado la parte de su alma, lo que significaba su esposa Marián, en virtud, en paciencia, en prudencia, en muchas cosas. Ya no tenía esa buena influencia en él, sino tenía toda la familia, que lo único que querían era enriquecerse. Ahí muere prácticamente por primera vez Herodes. Tiempo después se volvió a casar con la hija de Simón, un sacerdote de Jerusalén, mujer de belleza excepcional y virtuosa también, pero como el suegro o el pretendiente a suegro era un simple sacerdote, lo que hizo fue quitar al sumo sacerdote que estaba en ese momento y agarró a su suegro y lo puso de sumo sacerdote. Ahí ya estaban ya a la par, ¿sí? Y así se casa con esta hija, amén. De la segunda esposa, Miriam, tenía 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo, y los manda a capacitar a Roma, amén. Estos se van a Roma, allá terminan sus estudios. Aquí Herodes está tratando de, todo el tiempo eran batallas con los árabes, batallas con los de Petra, batalla con los de Siria, todo el tiempo eso era convulso, toda esa zona. Amén. Decide irse a Roma un tiempo y cuando regresó con sus 2 hijos, ya educados, ya formados en Roma. Cuando estos hijos llegan, estos eran de linaje real, eran todavía de los asmoneos. Obviamente los muchachos acostumbrados a vestir como en Roma, como nobles. Y entonces, donde quiera que iban, la gente los volteaba a ver porque ellos caminaban como nobles, gastaban paga como nobles y trataban a la gente como nobles. Eso fue creando dentro del palacio de Herodes un gran problema familiar, porque los muchachos se sentían más pues que
los familiares de Herodes que nunca habían ido a estudiar a Roma, amén, que no conocían de usar las cosas para comer, para vestir, y eso se volvió terrible. Despertó el celo de una parte de la familia, toda la familia de Herodes, contra la familia de sus hijos, ¿verdad? Y esto, además de lo que ya el carácter que tenía este hombre y que realmente no le se volvió un hombre muy extraño, le fueron haciendo muy difícil su carácter, de tal manera que la gente que entraba no sabía si iba a salir viva de la plática que tuviera con Herodes. Amén. Viendo Herodes que sus hijos se van ensalzando mucho, tomó una decisión, otra más. Él había tenido un hijo con la primera esposa que era plebeya, cuando él era plebeyo también. Y ese muchacho se llamaba Antípater como su padre de él, y lo trajo al palacio a vivir. Y no solamente lo trajo al palacio a vivir, sino que lo trajo todo el tiempo con él, para que sus hermanos no se creyeran que ya era de ellos el trono. O sea, lo trajo como celo para con ellos. Pero este muchacho, sumamente hábil, como el padre, y empezó a fingir que amaba a Herodes y que amaba a sus hermanos. De tal manera que logró que Herodes mandara a traer a su mamá al palacio. Cuando llegó la mamá al palacio y vieron la oportunidad, porque Herodes le entregaba a él afecto y lo trataba con mucha deferencia, pues la mamá dijo, hasta lo hace heredero. Y entonces la madre empezó a trabajar todo el tiempo de tal manera de cómo hacía que Antípater fuera designado el heredero del trono. Otro problema más. Amén. ¿Por qué le estoy compartiendo todo esto, mis amados? Porque usted va a ver de dónde salen los nombres. Usted va a saber por qué el Señor encuentra lo que encontró cuando llegó. Así va usted a saber por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista. Todo lo que le estoy compartiendo está relacionado con eso. Amén. No me interesa que aprenda usted historia. Me interesa que aprenda usted el contexto en el que se desarrollaba Judea en ese tiempo, y obviamente los pueblos son reflejo de los que los gobiernan, y más cuando son reyes. Amén. Bien. Regresan pues de Roma con sus hijos, trae a Antípater a vivir al palacio, ya tiene a 3 hijos en el palacio. Y para que las cosas no se complicaran, agarra y decidió casar a sus hijos. Alejandro lo casa con la hija de Arquelao, rey de Capadocia. Más, mi hermano. Y a su otro hijo lo casa con una hija de su tía Salomé, con otra Salomé. Amén. Bien. Enferma, con el tiempo va pasando, enferma Herodes, llama a todos y les dice, he decidido que mi reino sea compartido entre mis 3 hijos. Una porción le va a tocar a Alejandro, una porción le va a tocar a Aristóbulo y una porción le va a tocar a Antípater. Quiero, por favor, que, en fin, todas las recomendaciones que usted podía pensar. Eso fue peor todavía. Porque entonces los hermanos supieron que no había uno que habían designado, sino que eran los 3. Entonces empezaron los 3 a ver de qué manera los predisponían con su padre, para ver si su padre en un momento de ira mataba a alguno de ellos. Entonces se desata una terrible vida en el palacio del rey. Bueno, se fue deteriorando de tal manera que dentro de las intrigas, Herodes llega a creer que Alejandro, su hijo, y Aristóbulo, los hijos de Marián, amén, los que eran de sangre real, se habían confabulado para matarlo.
agarró a sus 2 hijos, se los llevó a Roma. Y allá delante de César Augusto los acusó de querer matarlo. César Augusto le dijo, él pidió permiso, Herodes pidió permiso para matarlos. César Augusto le dijo, están muy jóvenes tus hijos, que no eres capaz tú como padre de gobernarlos, más ahora que sabes que te quieren matar. Regresa a tu tierra, ponlos en lugares determinados, ¿verdad? Y cuida su comportamiento. Así fue, regresó, volvieron las intrigas, vuelve a crear otro consejo, Herodes ya con 150 personas importantes, y las personas importantes le dicen, mátalos. Si ellos te quieren matar a ti y tú tienes pruebas, mátalos. Así que cuando regresa de ese consejo, ya trae la predisposición y la decisión de matar a sus hijos. Lo cual la hará después, de tal manera que aquella reunión donde los había nombrado rey quedó sin efecto. Pero ojo, murió Alejandro y murió Aristóbulo, pero quedó vivo solo uno de los 3. Entonces, Antípater, quien había promovido con su madre y sus amigos esta confabulación en contra de sus hermanos, pensó que ya era el rey. Y empezó a obrar de una manera incorrecta. Empezó a mostrar sus intenciones. Sobre todo se empezó a desesperar porque el papá no moría, ¿verdad? De tal manera que él también empieza a ver la manera de matar, él sí, de matar a su padre. Y así se asocia con su tío, con uno de los tíos, de los hermanos de Herodes. Contratan a la persona que lo va a hacer, pero por alguna razón una de las mujeres se enteró de que le iban a dar en su comida, al servirle le iban a dar un veneno, y fue y se lo dijo a Herodes. Herodes agarró a gente cercana a Antípater, los atormentó y le dijeron de verdad que sí, que había un hombre al que se le había determinado que lo matase, y este era un liberto que había un liberto por Antípater, el que había llevado el veneno y todo. Ya que lo supo, entonces el padre agarró a Antípater, se lo llevó a Roma otra vez, lo acusó delante del César. El César le dijo que si había esas pruebas, que regresara, ¿verdad? Y en la primera oportunidad que el hijo fallara, que tenía todo el derecho de matarlo. Y así regresa a él y pone en la cárcel a Antípater. Todo esto está pasando. Ahora voy a tratar de ir aterrizando. ¿Sabía? Nosotros confundimos, y esto es lo que voy a compartir con usted hoy. Hay un Herodes en el capítulo 2 de Mateo. Este Herodes es del que estoy hablando, le llamaban Herodes el Grande. Este Herodes recibe a los sabios que llegan de Oriente, es el que se entera de los años que tiene ya el Señor Jesús de vida, y es el que manda a matar a los niños. Pero ahí, cuando el ángel le dice a José que se vaya a Egipto porque quieren matar al niño, poco después muere este Herodes. Pero usted sigue leyendo el capítulo 2 y resulta que le dicen a José que ya se puede regresar de nuevo a Judea, porque ya ha muerto el que quería matar al niño, ¿verdad? Y ellos deciden no irse a Jerusalén, porque ahí ya gobernaba Arquelao. ¿Sí? ¿Recuerda usted la Biblia? Y entonces decidieron irse a Nazaret, en Galilea, donde gobernaba Antipas, que era más noble, de carácter más tolerante. Sin embargo,
Hasta ahorita usted no ha oído ni el nombre de Arquelao, ni el nombre de Antipas. Entonces, ¿qué pasa? Muy sencillo. Herodes tuvo formales, en forma oficial, de 10 a 12 mujeres. Como lo confundimos con el Herodes que mata a Juan el Bautista, pensamos que nada más tenía a su mujer y a Herodías, ¿verdad? No, ese no es el Herodes del que estamos hablando. Amén. Por eso es que le estoy narrando todo lo que le estoy diciendo. Este Herodes que tuvo más de 11 mujeres con las que se casó con ellas, amén, y ahora ya murió Alejandro, y Aristóbulo, que son hijos de Marián. Esos ya fallecieron. Ahora va a morir Antípater, que es el hijo de Doris, la primer mujer cuando era plebeyo. Entonces, cuando todos estos mueren, los hijos, son otros hijos los que tiene que nombrar herederos. Amén. Y estos son a Herodes, a Filipo, amén, que son hijos de una mujer que se llamaba Cleopatra de Jerusalén, amén. Y también tiene que nombrar a otro que también le había puesto Herodes, que es la hija de aquel sumo sacerdote, Simón. ¿Se acuerda usted que lo levantó él al sumo sacerdocio? De esta manera, amados, vamos a llegar a esta porción hoy. Antípater es enviado antes de que lo matara, de que regresara con el fallo del César, envió con él su testamento. Su testamento nombraba todavía en ese momento a Antípater como único heredero, pero que en caso de muerte de Antípater, amén, iba a gobernar Herodes y Arquelao y Filipo. Amén. Ahora sí aparecen los nombres. Sí, estos ya no son hijos suyos, sino son nietos y sobrinos. Amén. Sus hijos mueren y tiene que heredar únicamente a Herodes formal, que es el hijo de la hija de Simón, el sumo sacerdote, y los otros dos, Arquelao y Filipo, son sobrinos. Amén. De esta manera queda ya resuelto. Solo falta que yo les narre la muerte de Herodes. Amén. Bien. Regresa el hijo, lo ejecuta como ya compartimos. Amén. Y entonces Herodes, después de que mandó a matar a Antípater, cayó aún en una depresión mayor, porque vio que todo lo que él había pensado como herederos y como un futuro para Judea se estaba deshaciendo. Poco después de la muerte de Antípater, enferma Herodes. Ya tenía la edad de 70 años para entonces. Amén. Cuando vieron que estaba muy enfermo, se levantaron otra vez los judíos, asusados por Matías, el sumo sacerdote, y por Judas, un personaje noble de mucha influencia. Levantó al pueblo de nuevo, y lo primero que hicieron fue destruir las cosas que había hecho Herodes en Jerusalén. Había realizado muchas cosas en contra de las costumbres romanas y de las costumbres judías y de las leyes que habían heredado de sus ancestros. Sin embargo, Matías y Judas pensaron que había muerto ya Herodes porque no daba señales de vida durante mucho tiempo.
Sin embargo, no fue así y mandó a capturar a Judas y a Matías. A Judas mató, a Matías lo destituyó y puso, su último nombramiento fue nombrar a Josar, que era su cuñado, como sumo sacerdote. De ahí vino su agravamiento. Su enfermedad fue terrible. Dicen que tenía un calor que lo consumía por dentro, que el hambre no podía aplacar. Sus intestinos estaban llenos de úlceras. Siempre estaba con un cólico terrible. Sus pies estaban grandes, gruesos, no podía caminar, ¿verdad? Tenía gangrena en sus genitales y tenía un aliento fétido que no podía acercarse la gente. Es más o menos, ¿recuerda usted la forma como murió Antíoco Epífanes, el que profanó el templo de Jerusalén? Bueno, algo semejante tiene este varón. De repente le daban unas convulsiones en el cuerpo que no podían ser controlados. Entonces llegó a la gravedad y mandó a reunir a todos sus familiares y a todos los principales. Y les pidió de favor que cuando menos cuando muriera lo lloraran, que lo tuvieran en estima por lo que había hecho y que no lo fueran a relegar en sus recuerdos, que lo fueran a visitar y bueno, en fin. Empieza a pedir, a clamar por atención, por afecto. Fue patético y terrible esa reunión. Después de eso, murió poco después, y el tiempo que reinó Herodes fue 37 años como rey. Otro tiempo más estuvo como administrador de Judea o de varias zonas, pero como rey nombrado por Roma, 37 años. Aquí estamos terminando en el capítulo 2 de Mateo. Ahora va usted a conocer por qué la gente tenía tanta resistencia a Herodes y a su familia, por qué estaba el templo tan pervertido, que cuando el Señor vino lo encontró como un mercado. Va usted a saber, ahora sabe usted por qué el sumo sacerdocio se vendía anualmente al mejor postor. Ahora tenemos respuestas de quién fue Herodes. Vamos a tener una tercera porción donde habla de los otros Herodes, de tal manera que quede perfectamente claro lo que aconteció con toda esta familia en relación con las Escrituras. Ya a partir del año 0 ya tenemos las Sagradas Escrituras, ya tenemos contexto bíblico de qué cosa está sucediendo. Ya nada más vamos a concluir con el trasfondo de esta familia que, siendo Idumea, se hizo del reinado de Judea a causa de Hircano, el sumo sacerdote, que no quiso gobernar ni nombrar un rey en su lugar. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los prospere, y que todos los que se unieron a nosotros el día de hoy vayan formando su paquetito de enseñanzas, y el próximo domingo a las 10, de las 10 en adelante, tenemos el servicio al cual esperamos estén con nosotros. Los que se unen a MRBA, los esperamos para el día miércoles a las 7 de la noche. El Señor me los guarde y los bendiga.